Randa Mohamed comparece en el Senado para resaltar que Melilla tiene dificultades específicas en materia de dependencia por su ubicación. La Ciudad Autónoma y Colegio de Médicos presentan una subvención para tratamientos de reproducción asistida dirigida a parejas en lista de espera. La Asociación Española contra el Cáncer en Melilla ha organizado una jornada informativa para poner de manifiesto la necesidad de inculcar en la ciudadanía la importancia de prevenir este tipo de enfermedades. La Policía Nacional desmantela un nuevo punto de venta de drogas que operaba desde un establecimiento público en el barrio del Virgen de la Victoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 8, arrancamos este informativo de Popular Televisión de este martes 24 de marzo con la consejera de Política Social, Randa Mohamed, quien ha comparecido en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado de este martes para resaltar que Melilla tiene dificultades específicas en materia de dependencia por su ubicación fuera de la península, lo que impide desplazarse a otros territorios y eso obliga a disponer de otros recursos propios. Randa Mohamed ha incidido en que aunque las competencias las ejerce el Estado, el aumento de personas mayores ha hecho que los recursos actuales sean insuficientes. La consejera señala que los cambios normativos recientes han reducido las plazas en residencias y ponen en riesgo contratos existentes sin alternativa privada en la ciudad. Randa afirma que existe un problema de financiación. A este respecto, ha explicado que el coste real supera los 9,7 millones de euros, mientras que el Estado aporta solo 2,7. El coste real supera los 9,7 millones de euros al año, de los cuales el Inserso solo aporta 2,7 millones, mientras que la ciudad asume más de 7 millones de euros. Es decir, la ciudad está financiando casi 3 veces más de lo que aporta el Estado en un ámbito en el que además no tiene competencia. Y todo ello con cantidades que llevan congeladas desde el año 2018 y 2020, pese al incremento de los costes, especialmente por la subida del salario mínimo que afecta directamente a los profesionales del sector. Por lo tanto, el déficit no solo existe, sino que además se ha ido acumulando durante años. Y, señorías, al final la conclusión es clara. Melilla está gravemente infrafinanciada en materia de dependencia y lo está en un ámbito que no le corresponde, pero que no puede dejar de atender. De esta forma, Mohamed concluye en que Melilla está infrafinanciada en dependencia y pide una revisión urgente de la financiación y de la normativa. Además, señala la falta de la ley de atención temprana, lo que incrementa los casos de dependencia y discapacidad. No quisiera concluir sin hacer una escueta referencia a la inexistencia de una legislación que venga a establecer, como ocurre en otras comunidades autónomas, de una ley de atención temprana, y ello es porque la deficiente atención temprana implica unos mayores índices de dependencia y discapacidad, circunstancia a las que se ven abocados nuestros niños y niñas de la ciudad, sin entrar a valorar el sufrimiento de los padres que ven que por la inasistencia a los hijos están condenados a ser dependientes de por vida. Por todo ello, pedimos una revisión urgente de la financiación, una adaptación a la realidad de Melilla y, en definitiva, un compromiso real con las personas dependientes de nuestra ciudad. Gracias. La Ciudad Autónoma y el Colegio de Médicos han presentado una subvención para tratamientos de reproducción asistida dirigida a las parejas en lista de espera. La medida está pensada para mujeres entre 16 y 41 años y la partida destinada es de 150.000 euros. El acuerdo cuenta con una partida de 150.000 euros en total y cada tratamiento tendrá una ayuda máxima de 4.000 euros. Esta medida está destinada para mujeres con más de 6 meses en lista de espera y que tengan una edad comprendida entre los 36 y los 41 años de edad. Randa Mohamed, la consejera de este área, destaca el fomento de la natalidad como el principal objetivo de esta medida. Este convenio al final nace con el objetivo de fomentar la natalidad en nuestra ciudad y ofrecer una respuesta ágil, cercana y eficaz a aquellas mujeres que se encuentran en lista de espera para el tratamiento de fertilidad, que en este caso lo lleva el Sistema Nacional de Salud en Melilla e Ingesa. Y sabemos que el tiempo al final es un factor determinante en este tipo de casos, por eso las mujeres de entre 36 a 41 años que tengan previsto, pues les hayan dado una predicción de más de 6 meses de lista de espera, pueden acudir al Colegio de Médicos de Melilla, que van a hacer de intermediario con una clínica de fertilidad para pagarles la totalidad del tratamiento que se requiera. En este caso tenemos un tope máximo de 4.000 euros por persona. El presidente del Colegio de Médicos de Melilla, Justo Sancho Miñano, ha explicado que se busca facilitar el acceso a este tipo de tratamientos
y paliar el estrés que la espera supone para los interesados. Asimismo, ha comentado que será el grupo Icera Fertility el encargado de llevar a cabo la atención a los pacientes en el edificio Parque. Diagnóstico de infertilidad deben pasarse por el Colegio de Médicos, donde se va a habilitar una lista, ir apuntándose, dejando los datos, y desde el grupo se pasará esa información al grupo de Icera, que las irá llamando, citando y tratando convenientemente. Mohamed ha abierto la opción a ampliar la partida para el año que viene y espera que los melillenses aprovechen esta oportunidad. Que ya tenemos constancia de muchas familias que quieren formar parte de este programa de subvención y al final creemos que bueno, que si funciona bien, que según lo que tenemos previsto va a funcionar muy bien, para el año que viene podríamos incluso ampliar el presupuesto para poder pues atender a más familias. Al final la intención que tenemos es reducir lo máximo posible el tiempo de espera, el sufrimiento de las familias y hacer de esto un proceso pues lo más liviano posible. Coalición por Melilla ha pedido explicaciones a Televisión Melilla por la escasa programación islámica durante el mes de Ramadán y su cobertura en las redes sociales durante el Eid al-Fitr. Cecilia González, diputada de la formación, ha considerado que la cadena pública melillense no ha respondido a las expectativas de la población musulmana ante la ausencia de contenido religioso de la parrilla. Consideramos que la presidencia de Televisión Melilla debería explicar la escasa presencia de programación específica de este ente durante el sagrado mes de Ramadán 2026, así como la cobertura que la televisión local realizó en redes sociales de la oración de la Eid al-Fitr. Consideramos que Televisión Melilla, como ente público al servicio de todos los melillenses, no ha respondido en absoluto a las expectativas de más de la mitad de la población, que es musulmana y esperaba contenidos que acompañaran a la ruptura de ayuno diaria, como recitaciones del Corán, hadices o charlas religiosas habituales en años anteriores. González ha comparado los contenidos de Televisión Melilla con los de esta casa, con los de Popular Televisión, que sí cumplieron dichas expectativas con una promoción especial en Ramadán. En la misma línea, la CPMista ha reflejado que la cadena pública Ceutí también ha emitido una variedad de contenidos durante el mes sagrado. En contraste, pues, una televisión privada como Popular Televisión, a la que agradecemos su disposición, sí que ofreció programación especial de Ramadán. Televisión Melilla pues se limitó a cubrir la emisión de un clip de llamada a la oración de menos de 3 minutos de duración y suprimió el espacio que se emitía a continuación del iftar diario y que incluía pues recitaciones, lecturas de hadís, conferencias y dars. Esto contrasta profundamente con lo que Televisión Pública de Ceuta ha ofrecido en el mismo periodo, una amplia parrilla adaptada con programas sobre el significado de Ramadán, vida comunitaria, consejos de nutrición, así como una cobertura completa de la festividad de la Eid al-Fitr. La diputada ha tachado de inaceptable que la televisión pública melillense minimice de esta forma el mes del ayuno, dejando a los melillenses sin los esperados contenidos, así como la escasa cobertura en el Eid al-Fitr, basada en un vídeo de 4 segundos. Por todo ello, González ha destacado que Televisión Melilla debe garantizar la pluralidad cultural y el respeto a todas las confesiones. Coalición por Melilla recuerda que Televisión Melilla es un servicio público cuya obligación, conforme a los principios generales de los medios audiovisuales públicos, incluye garantizar la pluralidad cultural, el respeto a todas las confesiones y la cohesión social, y que en una ciudad en la que la interculturalidad no es un eslogan, sino que es un hecho constitutivo de su identidad, pues el cumplimiento de este mandato debe estar garantizado. El portavoz del Grupo Mixto en la Asamblea de Melilla ha registrado una moción para la creación de una entidad de atención integral destinada a los costaleros y portadores de tronos en las cofradías locales. José Miguel Tasende explica que la propuesta responde a la necesidad de proteger la salud de quienes asumen un esfuerzo físico de enorme exigencia durante las estaciones de penitencia. Asimismo, la formación subraya que el requerimiento cardiovascular de los costaleros y portadores es crítico, quienes soportan la fatiga acumulada, generando picos de presión arterial. Vox Melilla ha presentado una moción proponiendo que la Facultad de Ciencias de la Salud, la Ciudad Autónoma, las agrupaciones de Semana Santa
hagan un convenio de tal manera que los portadores y los costaleros puedan recibir la atención o el tratamiento que necesiten en función de las cargas que durante la Semana Santa tienen que soportar. La formación de Trascende propone que Melilla siga el ejemplo de ciudades como Sevilla o Granada mediante la articulación de un equipo transdisciplinar compuesto, como mínimo, por médicos y fisioterapeutas, un servicio gratuito y ratificado a través de convenio de colaboración con el colegio profesional competente y la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla. Se trata de un tema de fisioterapia, es algo que en otras ciudades funciona con gran éxito, es algo que ya para esta Semana Santa no va a ser posible poner en práctica, pero creemos que el año que viene está ahí a la vuelta de la esquina y sí es bueno para los costaleros, para la ciudad, en fin, si funciona en otros lados, ¿por qué Melilla no va a hacerlo? Sobre todo, además, si entre la ciudad y la universidad hay, como creemos que hay, una buena sintonía. Melilla registra una subida de la inmigración irregular en el primer trimestre de este año. Según el Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo se han registrado 37 entradas por vía terrestre y 9 por vía marítima. A nivel nacional, estos datos reflejan una tendencia de descenso con un porcentaje de poco más de un 50% menos que el año anterior. Las llegadas ilegales por vía terrestre aumentaron más de un 117% en Melilla desde enero hasta mediados de marzo. Según la estadística, llegaron a Melilla 20 personas más que en el mismo periodo en 2025, haciendo un total de 37 migrantes. En cambio, en la ciudad autónoma hermana de Ceuta han entrado más de un 500% de usuarios en comparación con el ejercicio anterior, haciendo un total de 1.600. Por otro lado, en las primeras 11 semanas de este año, según Interior, se refleja que por vía marítima han entrado a Melilla solo 8 usuarios más de manera irregular, haciendo un total de 9. Asimismo, los datos recogen que tanto han accedido al territorio nacional en lo que va de tiempo 2 embarcaciones ilegales. En cuanto a cifras nacionales, la tendencia se mantiene en descenso. La gráfica refleja que han llegado más de 5.600 personas menos que el año anterior. En 2025, estas cifras se situaban aproximadamente en 11.200. La Policía Nacional ha desmantelado un nuevo punto de venta de drogas que operaba desde un establecimiento público en el barrio Virgen de la Victoria. Durante el registro se intervinieron cocaína y multitud de dosis de hachís ya preparadas para su venta. La Policía Nacional ha desmantelado un nuevo punto de venta de drogas que operaba desde un establecimiento público en el barrio Virgen de la Victoria en Melilla. La actuación se enmarca en el plan director impulsado por la Dirección General de la Policía, orientado a prevenir el tráfico de estupefacientes en zonas cercanas a centros educativos. El principal sospechoso almacenaba las sustancias en cajones del mostrador y las distribuía en dosis individuales preparadas para su venta. El pasado 17 de marzo se llevó a cabo la operación Clever, motivada también por las quejas vecinales, que culminó con la detención del sospechoso mientras trabajaba como empleado en el local. En el registro del establecimiento se intervinieron cocaína, hachís y una báscula de precisión. El detenido, de 28 años y con antecedentes, ha sido acusado de un delito contra la salud pública y puesto a disposición judicial. En su visita a la ciudad autónoma, el secretario de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha anunciado que se van a realizar movilizaciones para reivindicar salario, techo y tiempo. El sindicato ha planteado una subida salarial del 4% en 2026 para los convenios colectivos que estén por debajo de la media. Y la clase trabajadora de nuestro país requiere que esos incrementos de beneficios se trasladen al bolsillo de las familias. Y esto se hace, entre otras cosas, a través de los salarios. Hemos planteado una subida salarial de al menos el 4% para este año y los 2 próximos, con subidas adicionales en los convenios colectivos que estén por debajo de la media de hasta 3 puntos, es decir, subidas salariales de hasta un 7%. Respecto a la reducción de impuestos por el incremento de los precios de consumo, Unai Sordo ha instado al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que sea taxativa e inflexible. Instamos al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que sea taxativa e inflexible a la hora de vigilar que las reducciones del IVA, el impuesto de la energía o cualquier otro no sirva para engordar los beneficios empresariales.
Las distribuidoras de gasolina o de gasoil, las gasolineras, incrementaron los precios nada más iniciarse la guerra, cuando tenían reservas que venían de 3 meses atrás y por tanto que se habían comprado a precios de 60 dólares, el barril de petróleo. No se puede permitir la especulación con los precios en una situación de incremento de precios y no se puede permitir que nadie haga negocio de la guerra. Y por tanto instamos al Gobierno a ser muy taxativo en ese control de precios. Comisiones Obreras ha presentado también medidas ante las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y exige una ayuda a través del IRPF a familias por debajo de los ingresos medios. Y por tanto los precios van a seguir subiendo. Si la guerra continúa no van a ser solo los carburantes, sino el conjunto de los precios al consumo. Y si esto ocurre, tenemos que exigir que se den rentas a las familias que no llegan a fin de mes. Y esto se puede hacer a través del IRPF, a través de un impuesto negativo en el IRPF, donde vamos a solicitar que se ingrese a las familias que están por debajo de los ingresos medios, que tengan del orden de 250 o 300 euros que se les ingresen a través del IRPF. Es decir, queremos ir mucho más allá en las medidas que nos lleven a protestar desde la calle. En otros temas, el propio sindicalista ha solicitado que se apruebe el decreto sobre la vivienda. Sordo ha advertido de que en caso de que el Banco Central Europeo encareciera los tipos de interés, no se abuse de las personas que están pagando un alquiler con un precio absolutamente abusivo. De precios. Y también queremos que se apruebe el decreto sobre la vivienda. Se ha decidido hacer 2 figuras distintas, 2 reales decretos. Nosotros vamos a pedir y vamos a exigir también desde la calle que se garantice la aprobación también del decreto de la vivienda. Si hay un incremento de los tipos de interés, si hay un incremento desde el Banco Central Europeo, es lo que nos faltaba, que se encarecieran más las viviendas, que se encarecieran más los alquileres o que se encarecieran más las hipotecas. Hay que garantizar que no se abusa de las personas que están pagando un alquiler, que en las renovaciones de los contratos no se fijan precios absolutamente abusivos y nos parece necesario que se aprueben los 2 decretos citados. Asimismo, ha lamentado la resolución del Consejo de Estado sobre el control del tiempo de trabajo. El secretario general ha considerado que no es de recibo que se hagan 160 millones de horas extras en el país que no se cotizan. Y desde Comisiones Obreras queremos mostrar nuestra máxima preocupación por la orientación de esa resolución del Consejo de Estado. Nos parece que no es de recibo en un país donde se hacen 160 millones de horas extras que no se cotizan, que no se computan y a veces que ni siquiera se pagan, que supone un ahorro de más de 3.200 millones de euros para las empresas de forma ilícita y haciendo competencia desleal a otras empresas, que en esta situación el Consejo de Estado poco menos que avale que perviva esa situación de impunidad para las empresas que no cumplen con el control horario. No nos parece de recibo los términos de la resolución del Consejo de Estado. Por ello, ha instado al Gobierno a que continúe con la tramitación del reglamento para hacer un control efectivo del horario y del tiempo de trabajo. La Asociación Española contra el Cáncer en Melilla ha organizado una jornada informativa para poner de manifiesto la necesidad de inculcar en la ciudadanía la importancia de prevenir este tipo de enfermedades. El doctor Jorge Luis Soriano, oncólogo en el Hospital Universitario, ha diseccionado las características del cáncer más común en Melilla, el colorectal. Explica que en la ciudad autónoma hay una alta incidencia tanto en hombres como mujeres y que se trata del segundo cáncer con mayor tasa de mortalidad de hasta un 60%. Que en 20 años no se ha producido un incremento de la incidencia, más bien es como si se hubiese estancado, se hubiese ralentizado el incremento de la incidencia de cáncer colorectal. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque quizás el factor que más está incidiendo en que esto se haya ralentizado, incluso podemos disminuir la incidencia de cáncer colorectal si fuésemos mucho más activos en los cribados de cáncer colorectal. Es decir, lo que se ha hecho ha intentado frenar un poco ese incremento de la incidencia que se ve en otros países, pero esto pudiéramos inclusive disminuir la incidencia si fuésemos más activos en hacer los cribados de cáncer colorectal. Tal y como cuenta el oncólogo, la conciencia sobre la importancia del cribado ha provocado un estancamiento en el número de diagnósticos positivos en el cáncer colorectal. Sin embargo, revela que más de un 40% de la población melillense padece problemas de peso u obesidad,
lo que aumenta la probabilidad de diagnosticar un cáncer colorectal al estar directamente relacionado con la vida sedentaria. Tenemos datos de Melilla y son importantes, y es importante saber, por ejemplo, que la población melillense, más del 40% de la población está comprendida en los parámetros de entre obesidad y sobrepeso, es decir, casi la mitad de la población está entre obesa y sobrepeso. Por lo tanto, si tenemos en cuenta ese dato poblacional, pues el número de casos de cáncer colorectal se va a ir incrementando en el tiempo. Y esto es más frecuente en hombres que en mujeres. Por lo tanto, si vemos de la primera gráfica que presentamos, pues vamos a seguir teniendo ese mismo comportamiento poblacional en Melilla. Uno de los problemas a los que se enfrenta la población en este respecto es la desinformación. El doctor Soriano asegura que las redes sociales y la inteligencia artificial no son formas óptimas de comunicarse para conocer si una persona padece un cáncer o no. Por ello, ha descrito algunos de los mitos más repetidos para que los melillenses no caigan en este tipo de falacias, como que no tener síntomas te exime de realizar un cribado. ¿Cuáles eran los mitos más frecuentes relacionados con el cáncer colorectal para traérselo a ustedes aquí? Y entonces habían 5 coincidentes en esto. Si no tengo síntomas, no necesito cribado. Si la prueba de ese sale positiva, seguro que tengo cáncer. La colonoscopia provoca cáncer o disemina el tumor. Todos los pólipos acaban siendo malignos y los cuidados paliativos significa que no hay nada que hacer. En estos casos, la prevención es importantísima. Por eso, el doctor Soriano ha enumerado una serie de actuaciones que puede realizar cualquier melillense para cuidar su salud, estableciendo el cribado como el punto capital. Participar en cribado, aunque uno se encuentre bien. Esto también fue como resultado de la consulta a la IA. Consultar si aparece sangrado, no normalizar ni banalizar los síntomas, tampoco asumir automáticamente que son cáncer. Adoptar hábitos saludables ayuda, pero no sustituye el cribado. Y fíjense cuántas veces estamos mencionando el cribado, porque el cribado es fundamental para el cáncer colorectal. Y buscar información en fuentes sanitarias y profesionales acreditadas. Esto último es muy importante porque si usted revisa en Internet, bueno, en Internet sale cualquier cosa. Desde cosas que están científicamente probadas, científicamente evaluadas, pero desafortunadamente algunas no están y lo que constituyen son verdaderos mitos. En última instancia, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Melilla, Manuel Aznar, ha recalcado este mismo mensaje, haciendo hincapié en que el tubo de ensayo para realizar la prueba cuesta únicamente 5 euros, pero que puede salvar vidas. Y ahora pasamos al tiempo de mañana, miércoles 25 de marzo, según la Agencia Estatal de Meteorología. En Melilla se esperan cielos poco nubosos. Los termómetros marcarán 17 grados de máxima y 13 de mínima. En Málaga el cielo estará poco nuboso. Los termómetros marcarán 19 grados de máxima y 11 de mínima. En Almería habrá cielos despejados. El termómetro se mantendrá entre los 20 y los 9 de mínima. En Granada la jornada tendrá cielos con intervalos nubosos. Los termómetros marcarán 22 grados de máxima y 6 de mínima. Y en la capital, en Madrid, se esperan cielos poco nubosos. Los termómetros marcarán los 22 grados de máxima y 7 de mínima. Y hasta aquí este espacio informativo de Popular Televisión de este martes 24 de marzo. Les dejamos con la programación habitual. Hasta mañana. Buenas noches.